Hay momentos en la vida en los que mirar atrás duele. No porque queramos quedarnos allí, sino porque una parte de nosotros aún no ha aprendido a soltar. A veces no es el recuerdo lo que pesa, sino la emoción que lo acompaña. Esa mezcla de nostalgia, de arrepentimiento, de dolor y de preguntas sin respuesta que se quedan girando en la mente como una película que no deja de repetirse. Nos decimos que ya superamos lo que pasó, pero en el fondo, algo dentro de nosotros sigue atado. Quizás una palabra que nunca dijimos, una disculpa que nunca llegó, una decisión que tomamos o que no supimos tomar. Y así, sin darnos cuenta, seguimos caminando hacia adelante, pero con el corazón mirando hacia atrás. Soltar no significa olvidar. No significa negar lo que viviste o restarle valor a tus emociones. Soltar significa reconciliarte con la historia. Aceptar que lo que ocurrió tenía un propósito, incluso si en aquel momento no lo comprendiste. Soltar es mirar el pasado sin que te duela, sin que te atrape, sin que defina quién eres hoy. Y esto no sucede de un día para otro. Soltar es un proceso. A veces lento, a veces confuso, a veces lleno de recaídas. Pero también es un acto de amor. De amor hacia ti mismo. Porque seguir cargando con lo que ya no puedes cambiar solo te impide vivir lo que sí puedes transformar. El pasado no se borra, pero sí puede transformarse. Cada experiencia, incluso las más duras, puede volverse sabiduría. Todo lo que te rompió también te enseñó algo sobre tu fuerza, sobre tus límites, sobre tu capacidad de sanar. Y aunque en su momento dolió, cada herida te empujó un poco más hacia tu versión más consciente. Sin embargo, muchas veces quedamos atrapados en ese círculo de pensamientos. ¿Y si hubiera hecho las cosas diferente? ¿Y si nunca hubiera pasado aquello? ¿Por qué a mí? Y con cada pregunta, revivimos el dolor. Pero el pasado no sana a base de explicaciones. Sana cuando aceptas que algunas respuestas simplemente no existen. Que lo que pasó, pasó. Y que seguir preguntándote porque solo te ata más. A veces lo que realmente nos cuesta soltar no es una persona ni una situación, sino la versión de nosotros que existía en ese momento. Esa parte que todavía se culpa, que todavía siente vergüenza, que todavía cree que pudo haberlo hecho mejor. Pero la verdad es que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y la conciencia que tenías en ese momento. Y eso, aunque no lo creas, fue suficiente. El perdón empieza ahí. No hacia los demás, sino hacia ti. Perdonarte no es justificar tus errores, es entender que el crecimiento humano nace del error. Que equivocarte no te hace débil, te hace humano. Y que sin esas caídas, jamás habrías aprendido lo que sabes hoy. Cuando logras perdonarte, dejas de ser tu propio juez y te conviertes en tu propio refugio. Cerrar ciclos no significa olvidar. Significa reconocer que algo cumplió su propósito en tu vida. Quizás fue un amor que te enseñó a amarte, una pérdida que te enseñó a valorar, una decepción que te enseñó a poner límites. Todo, incluso lo que dolió, tuvo un sentido. Y una vez lo reconoces, puedes dejarlo ir con gratitud, no con rencor. A veces confundimos soltar con perder, pero soltar no es perder. Soltar es crear espacio. Espacio para lo nuevo, para lo que sí vibra con quien eres hoy, para lo que llega sin dolor ni resistencia. Cuando te aferras a lo viejo, bloqueas lo nuevo. El universo no puede llenarte las manos si aún las tienes ocupadas con lo que ya no te pertenece. Perdonar también es soltar. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces estar en paz. El perdón no es una debilidad, es una liberación. No cambia el pasado, pero transforma tu presente y abre tu futuro. Perdonar no siempre significa volver a confiar o retomar vínculos, sino simplemente dejar de cargar el peso emocional que te estaba destruyendo en silencio. Y cuando logras soltar, algo hermoso ocurre. Empiezas a sentirte más ligero. Tu energía cambia, tu mirada cambia, tu respiración se vuelve más profunda. Ya no vives repitiendo la historia, ahora la honras, la aceptas y sigues caminando. Eso es sanar. Eso es comenzar de nuevo. Empezar de nuevo no significa empezar desde cero. Significa empezar desde la experiencia, desde la conciencia, desde un lugar más sabio y más en paz contigo mismo. El pasado ya no te define, te impulsa. Y el dolor deja de ser enemigo para convertirse en maestro. Cada día es una oportunidad para empezar otra vez. No importa cuántas veces hayas caído,
ni cuántas cosas hayas perdido. Cada amanecer te ofrece la posibilidad de elegir distinto. De vivir sin miedo, sin culpa, sin cadenas. De volver a creer en ti. El pasado te trajo hasta aquí, pero no tiene que decidir hacia dónde vas. El futuro no está en lo que perdiste, sino en lo que estás dispuesto a construir. Y cuando finalmente te atreves a mirar hacia adelante, descubres que la vida siempre tuvo algo esperándote. Algo más grande, más libre y más tuyo de lo que alguna vez imaginaste. Así que hoy, mientras escuchas estas palabras, respira profundo. Imagina todo eso que aún cargas. Personas, recuerdos, culpas, heridas. Y repite en silencio. Gracias por lo que me enseñaste, pero ya no te necesito. Suelta. Confía. Y sigue caminando. A veces lo más difícil no es recordar, sino aceptar. Aceptar que las cosas no fueron como esperábamos. Que hubo personas que no se quedaron, palabras que no llegaron, oportunidades que se perdieron. Pero también aceptar que en medio de todo ese dolor hubo un aprendizaje, una semilla de crecimiento que solo ahora empezamos a comprender. Soltar el pasado no se trata de borrar lo que viviste, sino de hacer las paces con la historia que te trajo hasta aquí. Cada error, cada ruptura, cada silencio, todo formó parte de un proceso que te enseñó quién eres y quién ya no quieres volver a ser. Y aunque duela mirar atrás, el verdadero cambio comienza cuando te permites hacerlo sin resentimiento, sin culpa, con gratitud por lo aprendido. El pasado no desaparece, pero pierde poder cuando lo aceptas. No puedes cambiar lo que fue, pero sí puedes decidir cómo te relacionas con ello. Puedes mirar ese recuerdo sin que duela tanto, puedes recordar sin que te lastime, puedes aprender a vivir sin que tu historia te pese en el presente. Y para eso, es necesario practicar la compasión contigo mismo. Dejar de juzgarte por lo que hiciste o lo que no supiste hacer. La compasión no significa justificarte, sino reconocer que hiciste lo mejor que podías con la conciencia que tenías en ese momento. Perdonarte no es debilidad. Es un acto profundo de amor propio. Porque cuando te perdonas, te liberas. Cuando sueltas el peso de la culpa, abres espacio para la paz. El perdón no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Y ese cambio lo transforma todo. Cerrar ciclos es más que una frase bonita. Es un proceso real, a veces doloroso, que requiere valor. Significa mirar lo que ya no encaja, lo que ya no te aporta, y decir, gracias, pero hasta aquí. Significa entender que soltar no es perder, sino darle lugar a lo nuevo. Y lo nuevo solo puede llegar cuando hay espacio. Si tus manos siguen aferradas al pasado, no podrás recibir lo que la vida tiene preparado para ti. Soltar no es rendirse. Es confiar. Es dar un paso hacia adelante incluso cuando no ves el camino completo. Hay días en los que parecerá que el pasado vuelve, que las viejas heridas se abren otra vez. No pasa nada. No es que estés retrocediendo. Es parte del proceso. Es tu mente recordándote que sanar no es lineal, que el crecimiento se da en espiral. Cada vez que te enfrentas al dolor desde un lugar más consciente, lo sanas un poco más. Y en ese proceso, poco a poco, empezarás a sentirte más liviano. Te darás cuenta de que no necesitas que el pasado desaparezca, porque ya no te controla. Porque ahora eres tú quien tiene el poder. El poder de decidir qué historia contar, qué energía conservar, qué camino seguir. Permítete llorar si lo necesitas, hablar si lo sientes, escribir si eso te ayuda. Cada forma de expresar el dolor es una manera de liberarlo. Pero no te quedes ahí. Atrévete a mirar hacia adelante. A imaginar una nueva versión de ti, una versión más libre, más consciente, más auténtica. Porque sí, el pasado forma parte de ti, pero no te define. Tú no eres tus errores. No eres tus fracasos. No eres aquello que te hicieron. Eres mucho más que eso. Eres quien se levantó. Eres quien aprendió. Eres quien está dispuesto a seguir creciendo. Y cuando te das cuenta de eso, cuando entiendes que el pasado solo fue un capítulo, no todo el libro, sientes que puedes empezar de nuevo. Que puedes vivir sin miedo, sin rencor, sin culpa. Solo con la certeza de que cada experiencia, incluso la más dolorosa, te trajo hasta este momento, el de volver a empezar con el corazón en paz. Con esto terminamos este vídeo. Para más vídeos así dale like.
Suscríbete y comenta qué tema deberíamos mencionar el siguiente video.